Feliz sábado, hermanos. Gracias a Dios es sábado, ¿verdad? Gracias al Señor. Bien, en esta mañana, para ahorrar tiempo, porque sé que el tiempo es nuestro peor enemigo, voy a comenzar este mensaje en esta mañana, siempre inspirado en los acontecimientos que están ocurriendo actualmente. Hoy es 4 de julio, es el aniversario de la independencia de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica, y hoy esta nación está cumpliendo 250 años de su independencia de Inglaterra. Imagínense ustedes, ya van 250 años, hermanos, que esta nación es libre, ¿verdad? Pero los agentes del gobierno están trabajando arduamente, especialmente este gobierno que nos ha tocado vivir, la actual administración, está, hermanos, imponiendo un tipo de gobierno muy diferente que nunca habíamos visto en toda la historia de los Estados Unidos. Estamos viendo cada vez más la unión entre la Iglesia y el Estado. Usted sabe muy bien que este gobierno ha promovido algo que se conoce, y yo sé que aquí se ha hablado mucho en esta iglesia, lo que es el nacionalismo cristiano, el dominionismo y también lo que está promoviendo una organización que se llama Heritage Foundation. ¿Se acuerdan que se ha hablado mucho aquí? Últimamente se ha hecho mención de lo que esta organización está promoviendo. Ahora, primero que nada me gustaría, como a manera de introducción, definir qué es el nacionalismo cristiano. Y dice, bueno, el diccionario en la internet, ustedes lo pueden buscar, ¿verdad? El nacionalismo cristiano, o sea, ¿qué es el nacionalismo cristiano? Porque eso es lo que ha caracterizado la actual administración de este país. El nacionalismo cristiano, hermanos, es una ideología política y cultural que fusiona la identidad nacional con la identidad cristiana. ¿Qué estamos viendo ahí? O sea, uniéndose la iglesia con el Estado, ¿verdad? Buscando que los valores y visiones cristianas dominen la vida política, cultural y social de un país. Sus defensores a menudo creen que su nación fue fundada como una nación cristiana y que sus leyes deberían basarse en principios cristianos, lo que a menudo implica difundir o eliminar la separación entre la iglesia y el Estado. ¿Desde cuándo estamos nosotros escuchando que se va a unir la iglesia con el Estado y que eso va a dar como resultado la imagen de la bestia? ¿Desde cuándo estamos nosotros escuchando eso? Hace muchos años, ¿sí o no? Creo que desde que conocimos este mensaje adventista, o los que han nacido en el adventismo desde que son niños han escuchado, ¿verdad?, de que se va a imponer la observancia de un falso día de reposo. Y hacia eso vamos. Desde que yo conocí este mensaje, hermanos, en el año 98 fue que nosotros conocimos este mensaje, siempre había yo escuchado de que se va a imponer un decreto dominical, la marca de la bestia, todo eso yo lo he escuchado. Y por años yo lo he creído por fe. Pero hermanos, hoy por hoy estamos viendo, nunca habíamos visto cómo ya se ha avanzado de tal manera que estamos viendo, y especialmente hoy, un día como hoy, este país quiere llevar a cabo esa unión cada vez más entre la iglesia y el Estado. Tanto se ha hablado de eso que miren lo que están hablando los dirigentes políticos, que nunca en la Constitución ha existido eso de la separación de iglesia y Estado. Ahora lo están interpretando de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque hay un plan, hay una agenda, hay un plan, hermanos, por debajo de la mesa, y es precisamente la unión de la iglesia con el Estado para que se imponga el decreto dominical. Es decir, la libertad de conciencia amenazada por un gobierno, por las leyes, no solamente de este país, porque recuerden que esto va a comenzar primero
aquí en los Estados Unidos y finalmente eso, hermanos, terminará en el mundo entero. Recuerden que lo que este país hace, el mundo entero lo copia. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, estamos viendo cómo poco a poco esto se está llevando a cabo y estamos viendo el cumplimiento de la profecía en nuestros días. ¿Acaso esto no es motivo de alegrarnos en vez de entristecernos? ¿Saben por qué les digo esto? Porque ya el Señor viene pronto. Porque ya este mundo de dolor que estamos viviendo, esta maldad, este mundo lleno de enfermedades, este mundo lleno de tantas tragedias que estamos viendo, hermanos, ya esto va a llegar a su fin. Y ojalá que nosotros estemos, hermanos, en esa misma página, en desear que el Señor venga para que esto se termine de una vez por todas. Pero antes de que el Señor venga, tenemos que prepararnos, ¿sí o no? Porque si nosotros no nos preparamos, ¿qué va a pasar? No vamos a entrar en ese redil que el Señor va a llevar a la patria celestial. ¿Ok? Bueno, hermanos, el título de este tema que voy a presentar en esta mañana es Actitud ante la crisis final. Nosotros sabemos todo esto, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a actuar cuando se presente la gran prueba para el pueblo de Dios, como lo es la imposición del decreto dominical? Bueno, miren, voy a comenzar el mensaje de hoy leyendo aquí en el conflicto de los siglos. Bueno, nosotros hemos leído estas citas muchas veces, pero no me canso de repetirlas. Como dijo Pedro, ¿verdad? En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que aunque sepamos estas cosas, hermanos, tenemos que estar confirmados ¿en dónde? En la verdad presente. Y para estar confirmados en la verdad presente, necesitamos estar constantemente en contacto con su palabra para que no se nos olvide lo que estamos nosotros viviendo actualmente. Escuchen lo que dice el conflicto de los siglos en la página 662, en el capítulo El mensaje final de Dios. Dice así: terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen, oigan esto, a someterse serán castigados por la autoridad civil. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Fíjense ustedes, hermanos, cómo va a ser de severa esta imposición de este decreto dominical sobre el mundo entero. Por eso es que la sierva del Señor dice que esta es la prueba más terrible por la cual ha de pasar el pueblo de Dios. Sigue diciendo, por otra parte, o sea, eso es de acuerdo a las leyes de los hombres. Pero fíjense bien, hermanos, por otro lado, tenemos otra amenaza. Dice aquí, por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador, ¿cuál es ese? El sábado, ¿verdad? Exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. O sea, por un lado tenemos, hermanos, la presión que van a ejercer las autoridades sobre todos aquellos que no se sometan a las leyes impuestas por los hombres, y por otro lado tenemos la ira de Dios si nosotros desobedecemos los preceptos, especialmente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, como lo es la observancia del día del Señor, como lo es el día sábado. O sea, tenemos de lado y lado tenemos amenazas. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? ¿En qué lugar vamos a estar? Porque fíjense, por un lado, la bestia amenaza con que no vamos a poder comprar ni vender, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Verdad? Que no podrán comprar ni vender
aquellos que no reciban la marca en la mano derecha o en la frente. Pero por otro lado, también, hermanos, estamos amenazados, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del tercer ángel, que lo hemos estudiado muchas veces aquí. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué va a pasar? Beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Por eso, hermanos, lo que viene para el pueblo de Dios es una gran prueba, y el Señor nos ha dejado, como lo estábamos leyendo en la escuela sabática, que yo me gozo porque la escuela sabática también está conectada con este mensaje. Dice claramente, hermanos, que, como lo dice Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas. Hermanos, nosotros tenemos y sabemos ya lo que va a acontecer. El Señor lo ha dejado escrito a través de sus siervos los profetas, y a nosotros nos toca, es el cumplimiento, o sea, cumplir o vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. O sea, no tenemos excusa. Todo lo que nosotros tenemos el conocimiento, pero no basta con el conocimiento. Recuerden que el Señor viene a buscar seres transformados, seres que reflejen su carácter, porque justamente, ¿cómo iremos nosotros a actuar? Y ese es el título del mensaje. O sea, ¿cómo iremos nosotros a actuar cuando venga la crisis? Por eso es que este mensaje se titula así: actitud ante la crisis final. ¿Ok? Ahora, hablando de la palabra crisis, vamos a definir esta palabra. ¿Cómo la define el diccionario? La palabra crisis es un estado temporal de desequilibrio o trastorno causado por un evento imprevisto que supera la capacidad de una persona o una organización para afrontarlo con sus métodos habituales. Implica una situación de conflicto, cambio y decisión que puede llevar a una ruptura o a una reconstrucción, y a menudo se caracteriza por angustia, confusión y un sentimiento de inadaptación. Imagínense ustedes lo que es la crisis. O sea, como lo dice este concepto, un estado temporal ¿de qué? De desequilibrio y trastornos causados ¿por qué? Por un evento imprevisto. Así que, hermanos, ¿cuántas crisis no se han vivido desde que el mundo es mundo, desde que el Señor creó a Adán y a Eva, hasta nuestros tiempos? Hemos pasado por muchas crisis en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo religioso. Es decir, la crisis ha estado presente en todos los ámbitos de la sociedad. Y también, hermanos, como lo estamos viendo, como ya nosotros lo conocemos, también en lo religioso. Ya lo estamos viendo desde que este gobierno tomó turno. Estamos viendo cómo, hermanos, cada vez más esta crisis se está acercando. La hora de la prueba para nosotros se está acercando cada vez más. Ahora, conocemos nosotros la palabra, hemos orado, pero ¿cómo vamos nosotros a actuar cuando esto se presente? Es la pregunta que nos debemos nosotros hacer. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos que nos da la Biblia. ¿Cómo actuaron nuestros antepasados? O sea, ¿cómo actuaron aquellos hombres que hicieron la historia bíblica? Primeramente hay muchos ejemplos que nosotros pudiéramos citar, pero voy a citar algunos y vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en el libro de Job. Vamos a ver cómo este patriarca, este hombre, actuó en medio de la crisis que se le presentó a él y a su familia. Job capítulo 1. Vamos a comenzar primero con este patriarca, ¿verdad? Este hombre de Dios. Job capítulo 1. Y vamos a leer los versículos. Primeramente vamos a leer el versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era
este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job, hermanos? Antes de continuar, ¿cómo era este hombre? Primeramente, este versículo nos da una idea de qué clase de hombre era Job. Porque dice claramente, era Job un hombre, ¿cómo era? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, 4 cualidades que hacían de este hombre un hombre santo. Imagínense ustedes, hermanos, el testimonio que este hombre daba. No solamente a su familia, sino también a todos los que rodeaban a Job como patriarca. Un hombre que daba ejemplo, que daba testimonio. Ese era Job. Ahora fíjense lo que sigue diciendo el versículo 7 al 12. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjense, hermanos, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjense la amenaza de parte del diablo, ¿no? Y el versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, hermanos, ¿cuál fue el resultado cuando Satanás fue autorizado por el Señor para que hiciera todo lo que quisiere? Hermanos, todas las desgracias le cayeron a ese hombre en un solo momento, en un solo día le cayeron todas las desgracias. Primero, y es una pregunta que nos podemos hacer, un hombre tan recto, perfecto como lo era Job, ¿dónde estaban los hijos de Job? Que tenía 10 hijos, ¿sí o no? 7 hijos y 3 hijas. ¿Dónde estaban todos sus hijos? La mayoría, ni siquiera había uno en casa. Todos estaban, ¿dónde? Estaban banqueteando, o sea, en otras palabras, hermanos, estaban en el mundo. Y qué triste que teniendo un padre tan ejemplar, un padre que estaba dando un ejemplo extraordinario, sin embargo, podemos ver claramente cómo los hijos estaban fuera del mensaje, se habían ido al mundo, estaban celebrando, estaban banqueteando. Hermanos, y miren lo que le pasó a los hijos. Mientras tanto que eso pasaba, ¿qué era lo que hacía Job? Todos los días estaba orando, hacía sacrificio por sus hijos, oraba, le pedía al Señor, porque era lo que podía hacer. No los podía forzar a que estuvieran en su casa, a que vivieran una vida religiosa como la que vivía Job, hermanos, y los hijos estaban en el mundo. Y llegó el día que cuando Satanás salió de delante de Jehová, hermanos, ¿qué pasó? Los hijos todos murieron, los 10 hijos, porque la casa les cayó encima. Y no solamente eso, sino que también perdió el ganado, los hombres que trabajaban con él, porque tenía muchísimos trabajadores. Hermanos, todo lo perdió en un momento. Y apenas llegaba uno para darle la noticia, y después llegaba el otro, y así por el estilo. Hasta la mujer que tenía, tremenda mujer se gastaba Job, que la mujer viene y le dice, maldice a Dios y muérete. Tremenda esposa tenía Job, ¿verdad? En vez de apoyarlo. Hermano, Job quedó completamente solo en esta crisis. ¿Y qué fue lo que finalmente dijo Job? Jehová Dios da y Jehová Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Y no conforme con eso, después le vino hasta una enfermedad,
la lepra, es decir, el hombre hasta quedó hasta tan flaco que hasta la piel se le pegaba de los huesos. O sea, y de paso, los hermanos de la iglesia de aquel entonces, en vez de consolarlo, decían, por tu pecado, por tu culpa es que tú estás así. Tremendos hermanos se gastaba él también. O sea, hermano, este hombre quedó completamente solo en medio de la crisis. Y finalmente, este hombre siendo fiel, que hasta deseó la muerte, porque imagínense, hermano, en el estado de desesperación que se encontraba Job, que él decía, no, pero ¿para qué voy a vivir yo? Ya quisiera morirme. Hermanos, y miren cómo el Señor lo sostuvo por ser fiel, hasta que finalmente recibió 100 veces más de lo que él había perdido. Hermanos, esa fue la actitud que tomó Job ante tremenda crisis que se le presentó a él solito. Tremenda crisis, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo, hermanos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de crisis y cómo actuaron sus protagonistas en medio de la crisis que les tocó vivir. Número 2, la crisis en los tiempos del pueblo judío cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 3. ¿Ustedes se acuerdan la historia? Bueno, esta historia a mí me gusta mucho porque es una historia que nos da a nosotros, hermanos, mucho valor, ya que no podemos conseguir valor de la cobardía del mundo, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver en estos ejemplos en la Biblia hombres que fueron valientes en medio de la crisis. Fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí. Pero vamos a ver parte y parte, es decir, vamos a ver cómo actuaron los 3 jóvenes hebreos y cómo actuó la inmensa mayoría de los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Daniel capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 7 primeramente. Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Como ustedes pueden ver, hermanos, ahí en Babilonia se presentó una crisis. ¿Para quiénes? Para el pueblo judío que fue llevado cautivo, o sea, los que quedaron sobrevivientes de esa invasión que hizo el rey Nabucodonosor a Jerusalén. Los que quedaron vivos de esa destrucción que hubo en Jerusalén fueron llevados cautivos a Babilonia. Una gran multitud. Pero imagínense ustedes, hermanos, estando esa gran multitud allá, el rey Nabucodonosor emite este decreto para adorar una imagen. Y el pueblo judío no era ignorante ante sus obligaciones ante Dios. Ustedes saben muy bien, hermanos, que la ley de Dios, el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen
ni te postrarás a ella. O sea, el pueblo judío, hermano, estaba claro en relación a las exigencias de parte de Dios sobre su pueblo. O sea, ellos sabían cuál era su obligación. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo actuaron la mayoría de los que estaban cautivos allá en Babilonia? Hermanos, por el miedo. Ellos conocían, ellos oraban 3 veces al día, la mayoría de ellos, así como Daniel. Tenían esa costumbre. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cuando llegó el momento de la prueba, ¿qué pasó cuando llegó ese decreto que fue impuesto por el rey Nabucodonosor? Hermanos, la mayoría por miedo se postraron ante la imagen. Personas que conocían y sabían que no lo podían hacer. Pero solamente 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, esos 3 jóvenes, hermanos, no se postraron y llegó el aviso a oídos del rey. Pero ¿cómo es posible que ellos no se postren? Tráiganlos acá. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no se han postrado ante mi imagen? Sepan que en el momento cuando suenen los instrumentos de música, si no se postran, van a ser echados en un horno de fuego. ¿Y qué Dios los va a librar de mi mano? ¿Y qué le contestaron ellos? Sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano, oh rey. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Gloria al Señor. Hermanos, esa es la actitud que nosotros debemos de tomar. Solamente 3 muchachos no se postraron, pero el resto de la población que conocía la verdad presente, se postraron ante la imagen. Qué triste, ¿no? Ahora, esto, hermanos, es un espejo en el cual debemos de vernos cada uno de nosotros. Porque así como se impuso el decreto de adorar esa imagen en los tiempos del rey Nabucodonosor, asimismo, en estos tiempos estamos muy cerca de que se emita un decreto de adoración a un falso día, como lo es el domingo. Y ya ustedes saben muy bien, hermanos, cómo van a ser de estrictas estas leyes, que si nosotros no dejamos de trabajar el domingo en violación del sábado, lo que nos va a pasar, no vamos a poder comprar ni vender, es decir, vamos a ser echados en la cárcel y hasta la muerte nos puede esperar a causa de serle fiel al Señor, como lo leímos al principio. Ahora, hermanos, ¿por qué los 3 jóvenes hebreos fueron tan fieles? O sea, ¿qué fue lo que ellos tomaron? ¿Cuál fue la promesa de Dios que ellos tomaron para sí? ¿En qué creyeron ellos para ser tan fieles en un momento de crisis como el que ellos vivieron? Isaías capítulo 43 nos da la respuesta. Y sucede que los 3 jóvenes hebreos se apoyaron en esta promesa que vamos a leer. Isaías capítulo 43, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Fíjense, hermanos, aquí está la promesa que ellos tomaron en ese momento de crisis. Y es la promesa que podemos tomar nosotros cuando nos venga la crisis a nosotros también. Escuchen bien. Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2. Dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Qué bonito, ¿no? Esas palabras como nos dice el Señor. O sea, nosotros somos ¿qué? Propiedad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha comprado con su preciosa sangre. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos compró a un precio muy alto. Así que somos propiedad del Señor. Y el versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Hermano, estos fueron los escritos que los 3 jóvenes hebreos leyeron. Ellos creyeron en que el Señor los podía librar. ¿Por qué? Porque ellos leyeron estos versículos y dijeron: la llama no va a arder en mí.
Ahora, si el Señor quiere, bueno, no importa, que muera, pero no me voy a postrar ante la imagen. Hermano, y esa debe ser nuestra actitud ante la crisis que viene. Que nosotros podamos decir, no vamos a recibir la marca de la bestia. Eso debería estar en nuestra mente, en nuestro código genético, debería estar eso en nuestras entrañas. No vamos a adorar a la imagen de la bestia. Eso debería de nosotros de repetirlo constantemente. ¿Por qué? Tenemos promesas. Si somos fieles, hermanos, el Señor nos va a librar. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que pasó después? Cuando ellos fueron echados a ese horno de fuego ardiendo, hermanos, se estaban paseando por ese horno, así, paseándose tranquilos de la vida, sin sufrir ningún daño. Y hasta se quedaron sorprendidos porque, oye, pero ustedes no echaron 3 hombres, dijo el rey Nabucodonosor. Sí, nosotros echamos 3 hombres, pero yo veo 4. Y el 4 es semejante al Hijo de los dioses. Gloria al Señor. O sea que Cristo estaba paseándose con ellos, hermanos, tranquilos en el fuego. Gloria al Señor por eso, ¿no? Hermanos, y eso también nosotros podemos tener esa misma experiencia que tuvieron los 3 jóvenes hebreos, si somos fieles al Señor. ¿Ok? Bien, otro ejemplo más, que a mí me gustan estos ejemplos, hermanos, porque estos ejemplos tienen un efecto en nosotros. ¿Y saben cuál es el efecto que tienen estos ejemplos que nosotros estamos leyendo? Que estos ejemplos tienden a aumentar nuestra fe, y es lo que nosotros necesitamos para el tiempo final, ¿verdad? Una fe que sea capaz de soportar el hambre, la demora y el cansancio. ¿Ok? Bien, el tercer ejemplo que les quiero mostrar es la crisis en los tiempos del rey Josafat. ¿Saben quién es el rey Josafat? Vamos a buscarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Este es un rey, hermanos, la Biblia dice que este rey hizo lo recto ante los ojos de Dios. O sea, un hombre que vivió de acuerdo a lo que dice la palabra. Ese hombre se sometió a la palabra y miren los resultados, porque en los tiempos de este rey también hubo una crisis. Ahora vamos a ver cuál fue esa crisis. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ya lo tienen, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. ¿Cuál fue el aviso que le dieron al rey Josafat? Que una gran multitud, es decir, un ejército muy numeroso, mucho más numeroso que el ejército que tenía el rey Josafat, los iba a invadir. ¿A quiénes? A ellos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál hubiese sido la reacción del rey Josafat? ¿O cuál es la reacción natural de cualquier ser humano cuando le avisa, mira, nos van a invadir y viene un ejército muy numeroso? ¿Cuál es la reacción, por ejemplo, de un presidente o de un rey, verdad, que va a ser amenazado o va a ser invadido por otro ejército? Lo primero que hace es, bueno, déjame aliarme o déjame comprar armamentos más sofisticados de los que tiene mi enemigo para hacerle frente. Eso es lo primero que piensa, ¿verdad? Pero miren, hermanos, ¿cuál fue la actitud que tomó este rey? Sigue diciendo el versículo 3. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Se dan cuenta? O sea, en vez de aliarse con otros para enfrentarse contra los enemigos que lo venían a invadir a él, lo primero que él hizo fue, hermano, humilló su rostro y consultó ¿a quién? A Dios, en oración. Y no solamente en oración, hizo ayuno y pregonó ayuno ¿a quién? A toda la nación, pregonó ayuno. Sigue diciendo, versículos 4 al 6, dice,
Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea que no solamente el rey, sino todos sus habitantes fueron, ¿verdad?, a pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? O sea, aquí, hermanos, ellos en oración se estaban aferrando de las promesas que Dios había dejado en su palabra. Sigue diciendo, versículos 12 y 13. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea, ¿cómo estaban ellos, hermanos? Todos estaban en oración, o sea, había una emergencia. Ahí nadie se había quedado dormido, ahí nadie había dicho, no, que yo no puedo ir porque estoy ocupado. No, toda la nación acudió a la asamblea, es decir, estaban haciendo culto de oración en ese momento de emergencia. Y sigue diciendo, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Sigue diciendo. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y dice el versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hermanos, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la actitud que tomó este pueblo? Este pueblo que estaba gobernado por el rey Josafat y su propio rey. ¿Qué fue lo que hicieron? Hermanos, en vez de salir con armamento o haciendo alianzas, lo que hicieron fue, hermanos, consultaron a Dios, estuvieron en oración, en ayuno. Hermanos, y ellos, cuando consultaron a Dios a través de su profeta, ¿qué fue lo que dijeron? Está tranquilos. ¿Por qué? Porque mía es la guerra. O sea, el Señor peleó esa guerra por ese pueblo fiel, por ese pueblo, hermanos, que buscó la dirección del Señor. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene, hermanos, ante las crisis? La importancia que tiene que nosotros busquemos al Señor en oración y ayuno, especialmente en los momentos más críticos que nos toque vivir. Porque del conocimiento estamos llenos, todos nosotros. Y el conocimiento es importante, pero ¿cómo vamos a actuar cuando venga la crisis? Esa es la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, ya nosotros conocemos qué fue lo que pasó, ¿verdad?, en esta historia, cómo finalmente esa nación fue protegida por la mano del Señor, y el mismo Señor los puso a pelear entre ellos mismos, y cuántos amanecieron muertos.
185,000 asirios murieron, hermanos, por mano del ángel. El ángel que protegió, o sea, fue un solo ángel que le dio muerte a 185,000 enemigos de ese ejército que fue a pelear contra Josafat en esa guerra. Así que, hermanos, asimismo el Señor nos puede dar la victoria si nosotros confiamos en Él. Por eso es que nosotros, la crisis que nos toca vivir en los tiempos finales requiere de una fe, hermanos, una fe que cada día sea edificada, que crezca cada vez más, una fe que sea capaz de soportar, como lo dice el conflicto de los siglos, el hambre, la demora y el cansancio. Imagínense, estamos hablando del hambre, la demora, así como pasó con el chasco de 1844. O sea, hermano, tenemos que estar seguros de que el Señor viene pronto. Aunque se demore, el Señor se ha demorado ¿para qué? Para que nos preparemos, porque tiene misericordia de nosotros. Todavía el Señor quiere que nos preparemos para lo que viene. Y tenemos que vivir, como lo dice la palabra de Dios, tenemos que vivir como que si fuese el último día de nuestras vidas. ¿Ok? Así que estos hombres salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque confiaron en el Señor. Número 4. La crisis en los tiempos de los apóstoles. También hubo una crisis en los tiempos apostólicos. Los apóstoles. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el Señor estuvo en el Getsemaní? Ya cuando el Señor les dijo a los apóstoles, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué el Señor estaba triste? ¿Cuál era la tristeza que embargaba al Señor? Bueno, hermanos, la gran tristeza por la cual pasó nuestro Salvador Cristo Jesús es porque Él había tomado el lugar del pecador. Él, sin haber cometido pecado, se hizo pecado por nosotros para que nosotros recibiésemos su justicia. O sea, hubo un intercambio. El Señor recibió nuestros pecados y murió la muerte que nos tocaba a nosotros. Él la pagó en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros hemos sido comprados por un precio muy elevado. Y nosotros, hermanos, si queremos formar parte de esa sociedad celestial, tenemos, hermanos, que someternos a Él. Someternos a hacer su voluntad en todo. Porque el Señor nos ha dejado, hermanos, suficientes evidencias de cómo debemos vivir para que nosotros formemos parte de ese remanente que el Señor viene a buscar. Pero bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 26, a ver qué fue lo que pasó con los apóstoles en ese momento de crisis, cuando el Señor estaba triste, como dice ese versículo, ¿verdad? Que mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo capítulo 26, vamos a leer los versículos del 36 al 46. Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo estaban? ¿Estaban velando? Estaban durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué pasó con los discípulos en el momento en que el Señor les dijo que orasen junto con Él, que los acompañara en oración? Porque recuerden, hermano, que el Señor estaba triste, o sea, estaba angustiado. Su angustia, ¿cuál era la angustia del Señor? A pesar de que el Señor siempre fue un hombre sereno, siempre tuvo esa confianza con su Padre, pero ¿qué fue lo que le causó angustia al Señor? Verse separado del Padre, porque Él había tomado el lugar del pecador. Y por supuesto, Dios no contiende con el pecado. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Por esa razón, hermanos, es que el Señor sufrió mucho, porque Él temía que la transgresión del hombre hubiese sido tan grande que su separación del Padre fuese eterna. Esa era la angustia que sentía el Señor. Y por eso fue que le dijo a los discípulos: oren conmigo, pónganse a orar. Porque ellos no sabían el momento, la crisis que venía. ¿Y qué pasó? Porque fíjense, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Cuando Pedro dijo: Señor, si es necesario voy a dar mi vida por ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Eso le dijo el Señor a Pedro. Y ellos no creían que eso iba a pasar, pero no, eso no puede ser. Yo no lo voy a hacer, Señor. Aunque otros te traicionen, yo no te voy a traicionar. Hermanos, Pedro no se conocía. Y cuando llega el momento de la crisis, cuando el Señor es llevado para ser crucificado, ahí fue donde Pedro lo negó. Se cumplió exactamente lo que el Señor le había dicho, lo que Pedro iba a hacer, tristemente. Hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de esta lección? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Porque nosotros ahora mismo poder decir: bueno, yo voy a ser fiel, yo le prometo ser fiel al Señor, pero cuando venga el momento de la prueba para nosotros, ¿seremos fieles realmente? Por eso, hermanos, es que la preparación es de todos los días. Vuelvo y repito, tenemos que vivir como que si fuese el último día de nuestras vidas. Quizá la mayoría de nosotros no vamos a vivir el tiempo de la ley dominical. A lo mejor muchos de nosotros vamos a ser puestos al descanso, uno no sabe, pero solamente Dios sabe y conoce los corazones de cada uno de nosotros. Quizás nuestra prueba está ahora mismo, nuestra prueba puede ser una prueba de carácter. ¿Cómo nosotros reaccionamos diariamente cuando somos enfrentados con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestra familia, los hijos? ¿Cómo tratamos nosotros a los hijos, a los vecinos, a los hermanos? Es decir, cómo nosotros nos comportamos diariamente. ¿Tenemos victoria sobre el enojo? ¿Cómo es nuestro carácter realmente? ¿Hemos aprendido del manso y humilde de corazón que es nuestro Salvador Cristo Jesús? ¿O cómo nosotros reaccionamos? Por eso, hermanos, es que así como los apóstoles, hermanos, tuvieron este fracaso en esa prueba, que después, bueno, Pedro se arrepintió, pero en ese momento de la prueba, Pedro fracasó en ese momento. Y a veces yo me hago la pregunta: bueno, si Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles estuvieron 3 años y medio con el Hijo de Dios, Dios hecho hombre que estuvo con ellos, enseñándoles todos los días, que estuvo físicamente con ellos. Hermano, ¿cómo seremos nosotros? Aunque nosotros tenemos una ventaja sobre los apóstoles. ¿Y saben cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento que ellos no tenían. Ellos eran protagonistas del Nuevo Testamento. Y nosotros no solamente tenemos la Biblia completa, también tenemos, hermanos, el espíritu de la profecía, el don profético del fin del tiempo. La explicación, hermanos, el significado de todas aquellas cosas que no conocemos, el Señor nos las ha revelado a través del espíritu de la profecía. Es decir, hermano, tenemos una luz, toda la luz se ha revelado. ¿Qué hemos hecho nosotros con esa luz? Es mi pregunta. Hermanos, y lo que viene justamente, ¿verdad? La crisis de la ley dominical.
Ya, como les decía al principio, estamos viviendo, hermanos, en un tiempo de cuando está más cerca que nunca la imposición del decreto dominical. Como lo dice Apocalipsis capítulo 13, nosotros lo hemos leído muchas veces. Acompáñenme sus Biblias, Apocalipsis capítulo 13. Fíjense bien, hermanos, esto es algo impuesto a la fuerza. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 15 al 17, dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué razón el Señor quiere que su pueblo salga de las ciudades? ¿Quién puede vivir sin comprar ni vender? El Señor nos ha dejado suficientes evidencias, tenemos la información suficiente como para que nosotros vivamos independiente del sistema. Porque lo que viene, hermanos, si todavía nosotros dependemos del Walmart, del Publix, del Costco y de todas las tiendas para comprar. Imagínense, hermanos, cuando falte la comida, cuando venga la crisis que viene, porque no solamente va a venir para el pueblo de Dios, esta crisis viene a nivel mundial. Es más, Mateo capítulo 24, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a leerlo para que ustedes vean. La palabra de Dios nos dice todo lo que nosotros tenemos que hacer, nos advierte qué es lo que viene, como lo estábamos hablando en la escuela sabática. El Señor, ¿verdad?, ha revelado en su palabra todo lo que va a pasar. Miren, en Mateo 24, un capítulo que hemos estudiado muchas veces aquí, dice: mirad que nadie os engañe, dice Mateo capítulo 24, versículo 4. Y el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿No lo estamos viendo? ¿No se ha cumplido? Esto se ha cumplido. Y sigue diciendo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que perseveremos ¿hasta cuándo? Hasta el fin, dice claramente. Ahora, fíjense bien, hermanos, a pesar de toda esta oposición que estamos viendo nosotros, que está pasando en el mundo, sin embargo, el Señor ha puesto a sus 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra para que no sople viento alguno. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean sellados en sus frentes los siervos de Dios. ¿Ok? Y entonces, ¿para qué el Señor está reteniendo los vientos? Para que se proclame, hermanos, antes de que Cristo venga, se proclame el último mensaje de misericordia. Y escuchen lo que dice el versículo 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, yo me alegro porque no hay obstáculo que pueda impedir la proclamación del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. O sea, este mensaje, hermano, pase lo que pase, se va a proclamar. Y el mundo entero va a conocer lo que ha de acontecer
antes de que esta gran prueba venga para el mundo, especialmente, por supuesto, para el pueblo de Dios. Bueno, termino ya con esta cita que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 344 y 345. Dice así: Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Esté preparado o no, tendrá que afrontarla. Y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Y escuchen lo que sigue diciendo esta cita. Cuando los gobernantes seculares, o sea, está hablando del Estado, cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. O sea, ¿qué va a pasar? Cuando se una la iglesia con el Estado, ahí se va a ver realmente quiénes temen y sirven a Dios. En otras palabras, se va a ver la separación del trigo y la cizaña. Ojalá, hermanos, que todos los que estemos en esta iglesia seamos trigo. Ojalá que nadie sea cizaña. Porque el plan de Dios es que nosotros, a pesar de que le hemos fallado al Señor, pero sin embargo, todavía la gracia está abierta. Y mientras la gracia esté abierta, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Todavía tenemos esa posibilidad. Todavía, hermanos, podemos caminar como caminó Job, como caminaron estos hombres, que fueron hombres fieles. Nosotros también podemos. Si los apóstoles fracasaron en esa prueba, pero después triunfaron, nosotros también tenemos esa oportunidad. Porque uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho es el ejemplo de los apóstoles. Hombres que tenían un carácter terrible, eran defectuosos de carácter. Y fíjense, hermanos, cómo terminaron los apóstoles. Fueron hombres que alcanzaron la santidad. Y si ellos, que eran tan defectuosos de carácter, alcanzaron la santidad, para nosotros también hay posibilidad. Para nosotros hay esperanza de que nosotros como pueblo alcancemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mis hermanos, ojalá que nosotros como pueblo meditemos en estas palabras en esta mañana. Que nosotros estemos conscientes de que hemos llegado al fin del tiempo del fin. Y hoy más que nunca está por establecerse toda esta gran prueba que le viene al pueblo de Dios. Y ojalá que nosotros nos hayamos preparado lo suficiente para que cuando esto acontezca, actuemos de la forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? Glorificar el nombre del Señor. ¿Y qué es glorificar el nombre del Señor? Obedecer al Señor en todo. En los momentos más difíciles, que nosotros obedezcamos y seamos como los 3 jóvenes hebreos que dieron su vida con tal de serle fiel al Señor. Ojalá que ese sea, hermano y hermana que me escuchas, ese sea tu meta, ese sea tu prioridad, que podamos, hermanos, poner al Señor en primer lugar, por encima de nuestros intereses, y que el Señor dirija nuestras vidas para gloria y honra de su nombre. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos entonces, los que puedan, vamos a terminar con una oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estas advertencias que tú le das a tu pueblo antes de que venga esta gran crisis que le viene a tu pueblo. Señor, quizás nosotros hemos sido negligentes en cuanto a la preparación, pero te rogamos, Señor, que tú perdones nuestra negligencia, que perdones, Señor, que nuestra actitud que hemos tenido en cuanto a la preparación, porque realmente quizás no estamos preparados para lo que viene. Pero sabemos, Señor, que en ti nosotros somos más que vencedores. En ti, Señor, podemos alcanzar la victoria sobre nuestros pecados, sobre nuestra iniquidad,
Y te rogamos, Señor, que tú transformes nuestro carácter, que nos ayudes, Señor, a vencer las tentaciones, que no perdamos más el tiempo que hemos perdido y que nosotros, Señor, nos podamos preparar para lo que viene. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles en las pruebas pequeñas para que cuando venga la gran prueba para el pueblo de Dios, que nosotros podamos ser fieles a ti, así como lo fueron los hombres que hicieron la historia bíblica, como los 3 jóvenes hebreos. Señor, gracias por estos ejemplos, gracias por ese testimonio tan poderoso que tú nos has dejado en tu palabra y que nosotros podamos vivir de acuerdo a ella, que podamos, Señor, someter nuestras vidas a tu voluntad, que podamos cada día conocerte más, Señor, y que podamos ser transformados de gloria en gloria. En esta hora te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, a cada familia aquí representada, que tú nos bendigas, Señor, y que podamos crecer cada día más en la gracia. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a que podamos vencer, que podamos ser vencedores. Como dice tu palabra, el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Te rogamos en esta hora también, Señor, que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y permite que en este día, Señor, podamos ser grandemente bendecidos por tu palabra. Perdónanos, Señor, levántanos con tu bendición, ayúdanos a crecer cada día más y que nosotros seamos fieles en los momentos más difíciles que nos toque vivir. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre santo y poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.